Esta noche, antes de dormir, van a hacer algo. Van a notar cómo duermen, boca arriba, con el pecho al cielo y el cuello expuesto. Esa postura, la que todos hacemos sin pensarlo, la que los médicos llaman posición supina, la que el rey Salomón prohibió en su palacio, la que el Talmud codificó como peligrosa hace 2300 años, la que la Iglesia suprimió del catecismo sin decirle nada al pueblo, y la que esta noche no podrán volver a hacer sin recordar lo que están a punto de escuchar. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM, 8 años de archivos en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y esta noche les voy a contar algo que entendí en un cuarto de hotel en Sevilla, una noche de marzo hace unos 15 años, pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender lo que encontré esa tarde en el archivo de Indias, porque lo que encontré esa tarde fue el motivo por el que me desperté a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado. No porque hubiera tenido una pesadilla, sino porque caí en la cuenta de que llevaba 40 y tantos años durmiendo exactamente como Salomón prohibió. Y ustedes probablemente también. Para entender lo que Salomón sabía sobre la postura del cuerpo durante el sueño, necesitan entender primero qué creía Salomón sobre la noche. El Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 7 y 8. He aquí la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel, todos ellos con espadas, expertos en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por el temor de la noche. Ese texto está en la Biblia que tienen en casa, en la misma Biblia que leyeron en la misa desde niños, y ningún sacerdote les explicó nunca lo que ese texto describe. El hombre más sabio, el hombre más poderoso, el hombre que construyó el templo donde Dios habitaría, ese hombre dormía con 60 guerreros alrededor de su cama. No por miedo a los ejércitos enemigos, para eso no necesitaba 60, para eso tenía un ejército. Necesitaba 60 específicamente porque dormía, porque el sueño en el sistema de Salomón no era descanso, era el momento en que el cuerpo queda indefenso. El momento en que el alma, parcialmente desencarnada, queda expuesta. Y en ese sistema, la postura del cuerpo durante el sueño no era irrelevante. Era un factor de protección o de vulnerabilidad, exactamente como la posición de un soldado en guardia. El texto que codificó ese principio con más precisión no está en la Biblia. Está en el Talmud babilónico, Tratado Nidá, folio 17, lado A. Cito textualmente la enseñanza que el tratado atribuye al Rav. El que duerme boca arriba, cara hacia el cielo, expone su cuerpo al daño espiritual. No al daño físico, al daño espiritual. El tratado Nidá no es un texto de magia popular ni de superstición folclórica. Es jurisprudencia rabínica. El mismo tipo de análisis legal preciso que discute las reglas del Shabbat, la pureza ritual, los contratos matrimoniales. La prohibición de dormir en posición supina aparece en ese tratado dentro de un contexto muy específico. El tratado Nidá trata sobre vulnerabilidad corporal y pureza ritual, y esa clasificación dice algo fundamental sobre cómo el sistema de Salomón entendía esa postura. No como una preferencia de confort, como una brecha, una apertura en el sistema de protección del ser humano durante la noche. Para entender el mecanismo, hay que leer el Zohar, el texto fundamental de la mística judía, sección correspondiente a la Parashá Vayahel y otras secciones paralelas. El Zohar describe lo que ocurre cuando el cuerpo duerme boca arriba con un nivel de detalle que me resultó inquietante cuando lo leí por primera vez en Sevilla. Dice esto: cuando el cuerpo duerme boca arriba, el centro del pecho, el lugar del corazón, la sede de lo que el hebreo llama neshama,
el aliento vital, queda completamente expuesto y orientado hacia el mundo de las klipot. Las klipot. Ese término no tiene una traducción exacta al español. La traducción literal es cáscaras o envolturas. Lo que el Zohar llama klipot son las fuerzas que operan en oposición a la santidad, en el espacio que queda cuando la presencia divina se retira. No son ángeles caídos en el sentido cristiano. Son una categoría diferente, pero el mecanismo es análogo. Y cuando el Zohar dice que el pecho abierto hacia el cielo, en posición supina, crea una apertura para esas fuerzas, no está describiendo una fantasía poética, está codificando una observación funcional. El corazón protegido hacia adentro es distinto del corazón expuesto hacia arriba. El sistema de Salomón entendía esa diferencia, y en el palacio, esa diferencia era protocolo. Aquí es donde la conexión con los sirvientes del rey se vuelve concreta. Salomón había construido el sistema de contención demoníaca del templo. El Testamento de Salomón, un texto de origen judío del siglo I de nuestra era, capítulos 2 al 5, describe con detalle las entidades que el rey convocó y subyugó para construir el templo. Ornias, Asmodeo, ambos identificados en el texto como entidades que actúan sobre los cuerpos que duermen. Asmodeo en particular, que el texto llama el enemigo de los matrimonios, opera exactamente en las horas en que los esposos descansan. Salomón conocía ese sistema desde adentro. Había negociado con esas fuerzas, las había sometido y empleado, y sabía con precisión quirúrgica cuál era la postura que las facilitaba. La postura supina, el pecho abierto al cielo, el cuello expuesto, exactamente la postura que el Tratado Nida prohíbe. No era superstición del pueblo, era el protocolo del constructor del templo, y ese protocolo era tan importante que Salomón lo aplicaba también a los que dormían bajo su techo. Ahora llegamos a lo que la Iglesia hizo con todo esto. Y aquí es donde la indignación, en mí, ya no es académica. Porque lo que la Iglesia hizo no fue ignorar el sistema. Lo conocía perfectamente. El Sefer Hasidim, el libro de los piadosos, compilado por el rabí Yehudá HaHasid entre los siglos XII y XIII, uno de los textos medievales askenazíes más influyentes de la tradición rabínica. Ese libro codifica con precisión milimétrica las posturas prohibidas durante el sueño. La posición supina boca arriba en el primer lugar de las prohibiciones. No como sugerencia, como instrucción práctica obligatoria, y el Sefer Hasidim no se detiene en la postura. Especifica también la posición de las manos. Las palmas abiertas hacia arriba durante el sueño, según el texto, son una invitación, una señal de indefensión física que funciona como apertura espiritual. Manos cerradas equivalen a cuerpo sellado. El Shulchan Aruch, el código de ley judía del rabí Yosef Karo del siglo XVI, el texto jurídico más influyente del judaísmo moderno, lo reitera sin ambigüedad. Orash Shaim, sección 239, ley primera. No debe dormir boca arriba, sin excepción, sin calificación. 4 palabras. El Mishnah Brurá, el comentario del rabí Israel Meir Kagan del siglo XIX, lo clasifica como Isur Chamur, prohibición severa. Esas palabras, esa clasificación, están en uso activo en comunidades judías hasta este momento, en comunidades de Bnei Brak y Brooklyn y Ciudad de México, ahora mismo, mientras la Iglesia no dice nada sobre el asunto. Y lo que la Iglesia suprimió no fue solo la prohibición de la postura, fue el equivalente cristiano del sistema completo, el Ordo Benedictionum, el conjunto de bendiciones litúrgicas que la Iglesia usó durante 16 siglos. Ese libro incluía la Bendictio Thalami, la bendición del lecho nupcial, la Bendictio Cubiculi, la bendición del cuarto donde se dormía, oraciones específicas para el espacio donde el cuerpo descansaba.
para el lugar donde el alma quedaba expuesta durante la noche. Esas bendiciones existieron en la práctica pastoral de la Iglesia durante 1600 años y en el año 1970, en la reforma litúrgica de Pablo VI, desaparecieron. Sin debate teológico, sin documento doctrinal que explicara por qué, en el mismo año en que la Iglesia eliminó la sal bendita del bautismo, en el mismo año en que suprimió el agua lustral del rito de consagración de altares. Una serie de supresiones silenciosas en un período de 18 meses. 1969, 1970. 3 instrumentos de protección del pueblo, eliminados sin que el pueblo supiera que los había perdido: la sal, el agua y las oraciones de la cama. El mismo movimiento, el mismo silencio. La Iglesia suprimió en 1970 lo que había recomendado durante 16 siglos, y el pueblo siguió durmiendo, sin saber qué le habían quitado, sin saber en qué postura dormía. Quiero contarles lo que pasó esa noche en Sevilla. Hace unos 15 años, llevaba meses trabajando en el Archivo General de Indias, investigando documentos coloniales para un trabajo sobre prácticas espirituales que la Inquisición había perseguido en la Nueva España. Ese día en particular, había estado revisando un expediente del Santo Oficio de finales del siglo XVII, un proceso seguido contra un curandero en Puebla. Entre los cargos había uno que me llamó la atención por su especificidad. El acusado enseñaba, según el expediente, a dormir en la postura correcta para protección nocturna. No enseñaba a fabricar amuletos, no enseñaba oraciones clandestinas, enseñaba una postura, una posición del cuerpo para dormir, y eso fue suficiente para abrir un proceso inquisitorial. Eso fue en lo que llevé de vuelta al hotel esa tarde. Un hotel pequeño en el centro de Sevilla, cerca de la catedral. Las habitaciones con ventanas que dan al patio interior y esa humedad característica de la ciudad que en marzo todavía tiene algo de invierno. Me acosté. Eran las 11 y algo de la noche, y en ese momento, con el techo de la habitación delante de mí, caí en la cuenta. Estaba boca arriba, el pecho abierto al techo, las manos a los lados, palmas hacia arriba, exactamente la postura que el Sefer Hasidim describe como apertura. Había pasado el día leyendo sobre por qué esa postura era peligrosa. Había leído el Nida antes, en otros contextos. Había estudiado el Zohar durante años. Pero en ese momento, en ese cuarto de hotel en Sevilla, con el expediente del curandero de Puebla todavía fresco en la mente, se juntó todo. Salomón dormía rodeado de 60 guerreros. El Talmud prohibía esa postura. El Zohar explicaba el mecanismo. El Sefer Hasidim codificaba los gestos. El Shulchan Aruch lo convertía en ley con la clasificación de prohibición severa. Y mientras tanto, el curandero de Puebla había sido procesado por enseñar exactamente eso. Me giré hacia el costado izquierdo. No dramáticamente, no con ningún ritual. Solo giré y me quedé pensando en todos los años anteriores en que no lo había hecho. En los 4 años del seminario de Morelia, donde nadie me había mencionado que existiera una postura recomendada para dormir. En toda la educación religiosa de mi infancia, donde el cuerpo dormido era un tema que simplemente no existía. La Iglesia me había enseñado cómo rezar de pie, cómo arrodillarme, cómo postrarme, nunca cómo dormir. Ahora entiendo por qué. Un creyente que sabe que la postura de su cuerpo importa espiritualmente, que entiende que hay posturas de vulnerabilidad y posturas de protección, que puede tomar decisiones de protección sin intermediario, sin sacerdote, sin bendición pagada, sin ninguna institución que medie en ese proceso. Ese creyente no necesita a la Iglesia de la misma manera. Es un argumento que he desarrollado en los últimos 15 años.
Pero esa noche en Sevilla fue la primera vez que lo sentí en el cuerpo, no como concepto, como experiencia. La desintermediación espiritual nocturna. Esa es la expresión académica. La traducción al español ya no es esta. El fiel que puede protegerse solo durante la noche no necesita que el cura le venda esa protección. No necesita la bendición del cuarto por la que las familias medievales pagaban a la parroquia. No necesita ningún sacerdote que presente ante Dios su petición de seguridad durante el sueño. Esa autonomía, exactamente esa, fue la amenaza real del sistema de Salomón, no la superstición, no la magia, la autonomía. Quiero hablar ahora de algo que casi nadie menciona cuando discute este tema, la convergencia entre tradiciones. Porque si esto fuera solo el Talmud, podría ser cultura particular del judaísmo medieval. Pero no es solo el Talmud. El profeta Mahoma, el Hadís número 6311 del Sahih al-Bukhari, el texto más autorizado de la tradición oral islámica, el libro que registra los dichos y actos del profeta. En ese Hadís, el profeta instruye a sus compañeros con estas palabras: no duerman en la postura que Dios detesta, y describe esa postura: el cuerpo extendido boca arriba, el pecho abierto al cielo. La descripción es la misma que el Talmud. El diagnóstico es el mismo. La postura supina como la que facilita el dominio del shaitán sobre el durmiente. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, jurista y teólogo islámico del siglo XIV. Su obra Sad al-Ma'ad, la guía del caminante hacia el más allá, codifica el sistema completo de posturas nocturnas y explica el mecanismo con las mismas palabras que el testamento de Salomón. El pecho abierto hacia el cielo como señal de indefensión. Una postura de ofrenda involuntaria. El cuerpo que no eligió protegerse. 3 tradiciones abrahámicas. El judaísmo con el Talmud y el Zohar. El Islam con el Sahih al-Bukhari y Ibn al-Qayyim. Y la Iglesia, que conocía ambas fuentes porque los teólogos medievales las estudiaban exhaustivamente, que llegó a las mismas conclusiones en sus propias bendiciones del lecho. 3 tradiciones que convergieron de manera independiente en el mismo diagnóstico. Eso no es superstición. Eso es evidencia acumulada de 3000 años, y lo que hacen los sistemas que acumulan evidencia convergente durante 3000 años, cuando una institución los suprime, es exactamente lo que ocurrió. La evidencia no desapareció, solo cambió de manos. Y aquí llega algo que no esperaba encontrar, algo que me parece lo más inquietante de todo este asunto. No porque sea sobrenatural, sino por lo contrario. La apnea del sueño, la condición médica en que la respiración se interrumpe de manera repetida durante el sueño. Los médicos del siglo XXI describen sus síntomas con precisión. Interrupción de la respiración, sensación de peso sobre el pecho, parálisis momentánea al despertar, terror nocturno inexplicable. Dificultad para respirar que despierta al paciente, la sensación de que algo está sobre el cuerpo. Léanlos una vez más. Interrupción de la respiración, peso sobre el pecho, parálisis, terror. Ahora lean la descripción que los textos del siglo I daban para el ataque de Ornias y Asmodeo durante la noche. Interrupción de la respiración, peso sobre el pecho, parálisis, terror. Exactamente los mismos síntomas, palabra por palabra. Y los médicos del siglo XXI saben cuándo ocurre la apnea del sueño con mayor frecuencia e intensidad. En posición supina, boca arriba, cuando la lengua cae hacia atrás y obstruye las vías respiratorias. Cuando la gravedad actúa sobre la musculatura laringea de manera desfavorable. Cuando la arquitectura del cuerpo en esa postura hace que el sistema respiratorio trabaje en condiciones de máxima dificultad.
La medicina moderna confirmó sin saberlo lo que Salomón ya documentó hace 3000 años. Esa postura es la más vulnerable del cuerpo humano durante el sueño. No porque sea mágica, no porque los demonios del testamento de Salomón existan de la manera en que los textos los describen, sino porque el cuerpo en posición supina está en su configuración de menor protección fisiológica. La vulnerabilidad espiritual y la vulnerabilidad física coinciden en el mismo diagnóstico, y Salomón lo sabía en el siglo X antes de nuestra era. El Talmud lo codificó en el siglo III de nuestra era. El Islam lo preservó en el siglo VII. El Sefer Hasidim lo sistematizó en el siglo XII. El Shulchan Aruch lo convirtió en ley en el siglo XVI. Y los neumólogos y los especialistas del sueño del siglo XXI llegaron a la misma conclusión con sus propios instrumentos. Lo que la Iglesia eliminó del catecismo en 1970 era, entre otras cosas, la única tradición religiosa de Occidente que le decía al pueblo que la postura del cuerpo durante el sueño importa, no solo espiritualmente, funcionalmente. Ahora hay algo que debo decirles con honestidad. Algunos dirán que estoy conectando puntos que no deberían conectarse, que la apnea del sueño y los textos talmúdicos son coincidencia, que los médicos describen fenómenos físicos y los rabinos describían fenómenos espirituales y que equipararlos es imprecisión metodológica. Esa objeción es legítima. Yo no la descarto, pero hay dos preguntas que esa objeción no responde. Primera pregunta: ¿por qué tres tradiciones independientes, sin comunicación documentada entre sí en sus primeras formulaciones, llegaron a la misma prohibición de la misma postura? La independencia de la convergencia es el dato que más me interesa, no la autoridad de ninguna de las fuentes por separado, la coincidencia independiente. Segunda pregunta: si el conocimiento era equivocado, si era superstición sin fundamento, ¿por qué la Iglesia lo suprimió en lugar de refutarlo? Cuando la Iglesia considera que una creencia es falsa, generalmente la refuta. Escribe tratados contra ella. La incorpora a los catecismos como ejemplo de error. Lo que hizo con las posturas de sueño fue diferente. No la refutó. Simplemente eliminó el equivalente cristiano del sistema en 1970, en el mismo movimiento silencioso que suprimió la sal y el agua lustral. Y dejó de enseñar cualquier cosa sobre el cuerpo dormido. El silencio no es refutación. El silencio es algo diferente. Y en la historia de las instituciones, las decisiones que no explican su razón suelen tener razones que la institución prefiere no mencionar. Llegamos a lo que prometí al principio, el sistema de tres posturas que Salomón aplicaba en el palacio, documentado en el Sefer Hasidim, en el Zohar y en la tradición talmúdica, sin materiales, sin sacerdote, sin ningún intermediario. Esta noche, antes de dormir, 3 pasos. Primer paso: la postura. El Zohar explica que el lado izquierdo del cuerpo corresponde a la Shejina, la presencia divina que el texto describe como la que actúa como escudo entre el durmiente y el mundo exterior. Dormir sobre el costado izquierdo coloca el corazón protegido hacia adentro, no expuesto al cielo, no en posición de ofrenda involuntaria. El corazón, la sede del Neshama, el aliento vital, orientado hacia el interior del cuerpo, hacia el costado izquierdo donde la Shejina actúa. No boca arriba, no con el pecho como superficie expuesta. El costado izquierdo, eso es todo. Una instrucción, una sola. Segundo paso: las manos. El Sefer Hasidim especifica que las palmas abiertas hacia arriba durante el sueño son una invitación a las entidades nocturnas. No lo dice como metáfora, lo dice como instrucción funcional. Palmas abiertas hacia arriba equivalen a cuerpo sin sello. Manos cerradas equivalen a cuerpo sellado.
El gesto de las manos cerradas en el sistema de Salomón no es ritual. Es el cierre de la apertura que las palmas crean cuando están expuestas. En la práctica concreta esto significa una sola cosa. Al acostarse, cerrar las manos suavemente, los puños sin tensión, el cuerpo sellado. Ese gesto se conservó, aunque sin explicación, en la práctica de cruzar los brazos sobre el pecho al recitar la oración del Hamapil, la bendición antes del sueño que la tradición judía conserva en el Sidur desde el siglo XII. La Iglesia tuvo su equivalente, la Benedictio Thalami del Ordo Benedictionum. La suprimió en 1970, pero el gesto sobrevivió en el sistema que no fue suprimido. Tercer paso, la fórmula oral, el Hamapil, la bendición de Maimónides antes del sueño, documentada en el Sidur desde el siglo XII, literalmente el equivalente judío de lo que la Iglesia suprimió. Su texto central dice esto: que caigas sobre mis ojos el sueño y sobre mis párpados el sopor, y que no me turben pensamientos malos ni sueños malos, que mi cama sea perfecta delante de ti, y que alumbres mis ojos para que no duerma la muerte. No es una oración de petición dependiente en el sentido del Padre Nuestro. No es el creyente que espera lo que Dios decida darle. Es una declaración, una especificación de lo que se pide con la misma claridad con que Salomón pedía justicia en el Salmo 72. En español, sin fórmula litúrgica, sin hebreo, sin ritual, la intención es suficiente. Al acostarse sobre el costado izquierdo, con las manos cerradas, pronunciar en voz audible esto: que mi descanso sea protegido esta noche, que lo que necesito durante el sueño llegue, y que lo que no debo cargar no entre. Eso es todo. 3 acciones: la postura, el gesto, la declaración, sin pagar nada, sin ir a ninguna parte, sin intermediario de ningún tipo. Esta noche, quiero que se queden con una imagen antes de terminar. El Hospital Ángeles de la Ciudad de México, o cualquier sala de recuperación de cualquier hospital del mundo. Entren con los ojos de Salomón y miren. Docenas de cuerpos horizontales. Boca arriba, el pecho abierto al techo, las manos a los lados con las palmas hacia arriba. Exactamente la postura que el tratado Nidá prohíbe. Exactamente la postura que el Zohar describe como la de mayor vulnerabilidad. Exactamente la postura que el profeta Mahoma instruyó a sus compañeros a evitar. El hospital, el lugar donde el cuerpo está más frágil, posiciona a sus pacientes exactamente como Salomón prohibió, y lo llama posición estándar de recuperación. Hay algo en esa imagen que me parece la síntesis perfecta de este asunto. No porque los médicos estén equivocados en su lógica, tienen razones clínicas para esa posición en determinados contextos postoperatorios. Lo que me parece significativo es otra cosa, que en el momento de mayor vulnerabilidad del ser humano, en el momento en que el cuerpo está más débil y más expuesto, la institución médica moderna y la institución religiosa moderna coinciden en lo mismo, en no decirle al paciente, al fiel, que hay una postura diferente, que hay un gesto diferente, que hay una declaración diferente, que hay un sistema de 3 acciones simples que 3000 años de observación acumulada han identificado como la manera en que el cuerpo dormido está menos expuesto. Las 2 instituciones guardaron silencio. Una por razones clínicas que tienen su lógica interna, la otra por razones que el Canon 24 del Concilio de Ancira, el Canon 36 de la Odisea y la Reforma Litúrgica de Pablo VI del año 1970 documentan perfectamente. La autonomía espiritual del pueblo es peligrosa para la institución. Un pueblo que sabe protegerse solo durante la noche no necesita al intermediario de la misma
la manera. Eso no cambió en el siglo IV, no cambió en el siglo XIV, no cambió en 1970. El sistema de Salomón no está perdido, está en el Talmud que cualquier biblioteca tiene, en el Sefer Hasidim que los académicos conocen perfectamente, en el Shulchan Aruch que las comunidades judías de todo el mundo aplican hasta hoy. No en ningún archivo secreto, no en ningún manuscrito clandestino, en los mismos textos que los eruditos de la Iglesia leyeron durante siglos. Con el conocimiento que la Iglesia decidió, en el año 363, en el año 314, en el año 1970, que el pueblo no debía tener. Esta noche pueden cambiar la postura. Esta noche, antes de cerrar los ojos, el costado izquierdo, las manos cerradas, la declaración en voz audible, sin que nadie lo autorice, sin que ningún concilio lo apruebe, sin que ningún sacerdote lo bendiga. Llevan 3000 años siendo suya. Esa fue siempre la única diferencia entre el que sabe y el que no sabe. No el acceso a lo sobrenatural, el acceso a la información que la institución decidió no entregar. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.